la pretemporada en términos de duración, sus prioridades, o sea, cuáles son las capacidades físicas, técnicas y tácticas que prioriza y cómo va progresando en los contenidos. Bien, lo primero, en cuanto al periodo de pretemporada, los entrenamientos son mínimo de 45 minutos, en donde le damos prioridad al entrenamiento de fuerza y posteriormente al entrenamiento de resistencia. Bueno, igual va a depender el ciclo, pero siempre partimos, siempre después de, o sea, de pretemporada con los entrenamientos de fuerza. Respecto de eso sería respecto de lo físico, ¿cierto? Respecto de lo técnico, ¿cuáles son las prioridades en la organización? En cuanto a eso, es la alta repetición técnica de los gestos a corregir y asimismo la aplicación técnica de los mismos gestos, en este caso las combinaciones de golpes, entre otros. Nosotros, claro, quizá los chicos no se comprenda, pero nosotros tenemos dos modalidades de competencia. Sí. Entonces, cuando organiza usted la preparación para el combate deportivo, ¿cuál es el foco principal desde lo técnico? ¿Cuáles son las técnicas que usted más revisa en ese aspecto? Bien, en ese sentido, las técnicas de golpe de patadas y que le den alta fluidez al movimiento de cadera. Trabajamos, por supuesto, la fuerza abdominal y que le den harto contenido al trabajo, a la realización técnica de los movimientos de cadera. Levantar bien la rodilla, realizar correctamente las circunducciones o buscar la mayor amplitud del gesto técnico. Vaya nomás con las aproximaciones, Isaías. Y respecto del entrenamiento técnico en formas, que es un tipo, ¿cierto?, de coreografía sin oponente. Ahí, ¿cuáles son los énfasis temáticos que usted elige para entrenar a su alumno? Sí, en primera instancia también repetir harto, hacer harto el patrón técnico de las formas, más que el desarrollo de la potencia como tal. Bien, porque usted sabe, pero las formas llevan mucho de potencia. Entonces, lo que nosotros hacemos en pretemporada es buscar la mayor acumulación de fuerza para después hacer el traspaso lo más parecido posible hacia la competencia. Perfecto. Y respecto de su planificación táctica, porque existe una planificación táctica para el combate, ¿cierto? Y existe una planificación táctica para la forma, en el sentido de que el entrenado no se ponga nervioso al momento de competir en las dos modalidades. Respecto de la planificación táctica del combate primero, ¿qué es lo que usted más trabaja con sus entrenados? Bien, en ese sentido a mí me gusta siempre tener que mis estudiantes tengan la mayor cantidad de experiencia en el cuerpo, en el sentido de que cuando estamos trabajando, hagan en relación al combate, un combate tras de otro, que la clase sea lo más provechosa posible en relación a la realidad, a lo más real posible de lo que va a ser la competencia, tanto para combate como para forma. Y en ese sentido, si es que lo miramos desde un ámbito psicológico, desde un ámbito que no es tan físico, a mí me gusta someterlos también a pruebas, ponerlos a pruebas. Por ejemplo, que los apoderados, yo centro la atención porque los apoderados se sientan acá donde están ustedes, yo junto a los apoderados cuando estamos haciendo combate, allá como público, que sientan ese nerviosismo o esa presión. Cuando estamos haciendo clases, acá también hay otras clases, y yo a veces paro las clases de allá para que nos miren acá, para que los chicos sientan esa presión también lo más real posible a lo que les va a pasar en el torneo. Respecto a la planificación táctica en las formas, que solamente enfrentarse sin oponente, ¿qué aspectos trabaja usted con sus entrenados, aparte de lo que ya nos mencionó? Sí, correcto. Una de las cosas claves, como ahí, tienen que estar ellos solos a la observación de los jueces, por decirlo así. Una de las cosas tácticas que nosotros trabajamos es que yo les voy hablando mientras van haciendo la ejecución técnica de los movimientos, o desde afuera yo les voy diciendo lo que tienen que hacer mientras lo hacen. Entonces, por ejemplo, dale más fuerza, sube más la pierna, pero obviamente sin que ellos paren el esquema de lo que están realizando en ese sentido, porque entendiéndose de que si se detienen al momento de competir, ahí pierden la competencia. Entonces, a lo que voy con eso, que la parte técnica tiene que ver con, táctica,
en relación a las formas tiene que ver mucho con otros sentidos que no solamente van con el cuerpo, sino que el escuchar al entrenador, la percepción temporoespacial también, entre otras cosas. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Respecto de todo lo anterior, cuando usted hace la planificación de su año y la planificación técnica, ¿cierto? Y la proyección competitiva, ¿cuáles son las evaluaciones que utiliza para diagnosticar el nivel inicial de los deportistas? ¿Y cómo utiliza los resultados de la planificación? Pensando que empezamos nuestro año competitivo, ¿cierto? Desde enero, ¿cierto? En la pretemporada, y después lo proyectamos a las primeras competencias desde a mitad y a final de año. Claro. La primera, todos los años, la primera evaluación, siempre la evaluación diagnóstica, por supuesto, y en esa evaluación, posteriormente a una debida familiarización de los movimientos, nuevamente, porque eso es muy importante, siempre antes de cada temporada o antes de un ciclo, de un gran ciclo, tiene que haber una nueva familiarización y una nueva reestructuración de lo que va a ser el año, y en eso mismo, nosotros, como yo soy de la línea más tradicional en ese sentido, me explico, los entrenamientos físicos son a base del entrenamiento de fuerza. Vale decir, lo primero que yo hago con los muchachos, luego de esta familiarización, les tomo los RM de todos los ejercicios, de los 4 ejercicios compuestos, ya sea press banca, sentadilla, remo o dominada en su defecto, depende la habilidad o la destreza de cada estudiante, y como ya los dije, press banca, remo, peso muerto y sentadilla, esos 4. Y desde los RM nosotros después empezamos a hacer otro tipo de evaluaciones o otro tipo de seguimiento. Pero insisto, mi entrenamiento se basa en primera instancia netamente en la fuerza, como tal. Respecto de eso, ¿cierto? Como dijo usted, cuando toma esos press bancas, ¿cierto? Toma las RM, los ejercicios de fuerza principales, ¿cómo hace la conversión de esos resultados de fuerza al resultado competitivo? ¿Cómo hace la transición del trabajo en el laboratorio fuerza a la cancha de combate? Sí. Es lo que nos importa. Sí, correcto. La transición, por supuesto, partiendo de que es periódica y no es una transición de golpe, por ejemplo, levante 100 DRM en sentadilla y después cómo eso lo llevo a la parte de que el chico patee fuerte. Hay instrumentos de medición que se pueden para eso, pero nosotros no ocupamos ese instrumento de medición. Finalmente, la transición nosotros la hacemos desde un ciclo de fuerza, al principio de un entrenamiento, de fuerza inicial, y después lo vamos transformando con otro tipo de evaluaciones a un entrenamiento ya más de transferencia, un entrenamiento pliométrico, que eso sí se puede ver de forma más sustentable en el combate, más que la fuerza in situ como tal, sino que a través, por ejemplo, de la misma potencia, de las mismas instrumentos, por ejemplo, mediciones de evaluación de salto, de ver que pateen, por ejemplo, la palmeta y ver qué tan rápido está llegando su masa corporal al golpe. Es como, por ejemplo, se puede ir evaluando esto. No sé si me doy a explicar, pero lo que quiero llegar es que partimos de un entrenamiento inicial de fuerza y después eso se va transformando ya más en un entrenamiento más de transición hacia la pliometría. Pero siempre me gusta partir siempre con entrenamientos de fuerza. O sea, usted parte de la base de fuerza, transfiere a través de la pliometría. Correcto. Y después va haciendo la transición hacia la técnica. Exactamente. Eso es. Esto es muy parecido porque en el fondo, en el periodo, ya después pasando al periodo de competencia, ¿cierto? Relacionado con lo que nos dijo anteriormente. ¿Cómo equilibra usted la carga física y técnica en función de las competencias? ¿Cómo se equilibra la carga? ¿Cómo, perdón? La carga física ¿Sí? Y técnica en función de las competencias. Ya, correcto. Siempre el entrenamiento físico va de la mano con el técnico. Al principio, yo lo veo así, al principio de la temporada no es tanto, uno se puede centrar más en el aspecto, se puede separar el entrenamiento en el aspecto de fuerza, en el aspecto físico del aspecto técnico, pero después, en la medida que nos vamos acercando a la competencia, el aspecto de la preparación física no es que vaya quedando de lado, pero toma otro rol. Partimos, por ejemplo, en el inicio de la temporada con mucha preparación física y el aspecto técnico queda por debajo, y entre que nos vamos acercando a la competencia, esto se pasa de esta forma. Parte más técnica y la parte física, pero sin quedar de lado.
Me logro entender, ¿cierto? Entonces, eso, pero siempre, 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 antes de competir, por lo menos 1 o 1 mes y medio antes, el entrenamiento tiene que ser físico-técnico, no solamente o físico o técnico, sino que tienen que ir siempre de la mano. Cuando usted, por ejemplo, ¿cómo nos podría ejemplificar en el sentido de que usted está haciendo esta transición, ¿cierto? Y le queda un mes para la competencia. Ujú. ¿Cómo usted podría describir ese proceso en el que ya estamos acercándonos cada vez más a la fase crítica, ¿cierto? Que es llegar a competir y, por supuesto, ganar. Claro, en donde, por ejemplo, si lo vemos cuantitativamente en cuanto al entrenamiento como tal, los entrenamientos, por ejemplo, ahí pasan a ser, por ejemplo, 45 minutos de entrenamiento físico y o 1 hora, 1 hora y media de técnico, donde hay una alta repetición, donde nos acercamos, mientras más nos acercamos a la competencia, valga la redundancia, tiene que haber una realidad una realidad específica de nuestro deporte en ese sentido, y que los chicos, por supuesto, sientan que todo el esfuerzo que han estado haciendo con el físico, levantar pesas, esta acumulación de fuerza, los trabajos pliométricos, lo sientan en una situación real y que sienten que hay un verdadero avance. Por eso, mientras más cerca de la competencia estamos, el trabajo físico pasa un poco de lado en ese sentido. O sea, no es que pase de lado, sino que pasa a segundo plano. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en la última competencia que tuvo, ¿cómo podría describir el proceso? Ah, muy bueno. Muy bueno porque tuvimos muy buenos resultados. En ese sentido, el proceso, en cuanto para entrenar, hicimos un buen periodo de acumulación, de transición y de ejecución técnica. Y ahora, esto fue hace poquito, hace 2 semanas atrás, después tuvimos una semana de descarga, una semana más liviana, y ahora recién estamos volviendo a a lo que teníamos anteriormente, antes de competir, 2 semanas antes de competir, a esos niveles físicos de volumen y de carga antes de competir. La pregunta que viene es casi lo mismo lo que nos dijo, pero te la repito. ¿Cómo hace el periodo de transición? O sea, compitió, ¿cierto? ¿Sí, correcto? Hay que descargar, como nos dijo usted, para empezar a prepararnos para una próxima competencia. Correcto. ¿Cómo realiza la evaluación de ese cierre competitivo? ¿Cuáles son Bien. sus... Ahí, uno puede tomar desde ahí diferentes parámetros, la verdad, y eso va a depender única y exclusivamente del entrenador. Lo que a mí me gusta hacer, yo lo enfoco en 2 aspectos, en el ámbito psicoemocional de mi entrenado y en el ámbito ya más tangible, un ámbito más físico. ¿Qué quiere decir esto? Que si mis estudiantes se sintieron bien compitiendo, se sintieron bien, y les pregunto yo, ¿qué crees tú que necesitan mejorar? Por ejemplo, el cardio, nos falló un poco el cardio, listo, se anota. Y eso en cuanto al ámbito de cómo se sintieron, ya y en cuanto a la seguridad, ¿sentiste que te falló algo? No falló nada, sino que fue netamente un tema de puntuación de jueces, a lo mejor que a veces no se logró lo esperado. Y en cuanto al ámbito físico, uno lo va a trabajar. ¿A cómo me gusta evaluarlo? Mediante, después que volvemos de la competencia, después de esta semana ay, se me fue la palabra, de descarga, muchas gracias, sí, gracias profesor, de esta semana de descarga. Después de eso me gusta volver a evaluar en los parámetros físicos que hemos estado entrenando y en los que hemos estado quedando, como por ejemplo, ahí a nosotros, para este proceso, ya hasta la otra semana nos tocaría evaluación de los parámetros nuevamente de fuerza y de los parámetros nuevamente de pliometría, de entrenamiento de potencia. ¿Hace evaluaciones de técnica? Evaluación técnica, ¿a qué se refiere netamente? ¿Qué tal? La forma de ciertas patadas, cómo el alumno está encadenando las técnicas, cómo se está desplazando, etcétera, ya, cómo ejecutó la forma. Sí, correcto. Ahora, evaluar por evaluaciones, cuando usted me pregunta por evaluaciones, bajo ese concepto nosotros no usamos un instrumento como tal por si acaso, sino que nosotros lo vamos evaluando mediante una observación y una retroalimentación constante con los estudiantes. ¿Bien? Es muy difícil evaluar, no existen escalas para evaluar la técnica. Por eso nos ocupamos un instrumento técnico, o sea, un instrumento como tal. Se podrían crear, por supuesto, pero a mí me resulta más fácil como entrenador
tomar la percepción de mis estudiantes y mediante la retroalimentación ir progresando en ese sentido. Y para ir cerrando entonces, respecto de evaluaciones y ajustes, ¿ya? ¿Qué tipos de evaluaciones realiza al inicio y a lo largo de la temporada, si es que los realiza, pero ya en el ámbito nutricional, psicológico, físico u otros? Ya, ¿usted se refiere a otro tipo de evaluación que no, Claro, o sea, que no le haya mencionado? Ya quedamos claro que usted mide parámetros de fuerza, mide parámetros Biométrico. biométricos, ¿cierto? Para lo que es la reactividad, que es lo principal en el arte marcial. Y por supuesto, técnicamente hace una evaluación retroalimentativa observacional. Correcto, lo dijo muy bien. Por ejemplo, para evaluar si el sujeto está pasado de peso, si hay algún tema ¿cómo se llama?, de mediciones antropométricas. Sí, yo ahí le soy muy, muy sincero. Cuando eh, pasan ese tipo de cosas, yo hago derivaciones. No, no es que yo soy muy cuidadoso como entrenador en ese aspecto con los muchachos. A mí no me gusta pasarlo a llevar, porque por ejemplo, tengo estudiantes que son más pesaditos y se sienten cómodos en su peso y para afuera, el que lo ve desde afuera puede decir, oye, ese estudiante practica arte marcial y mire, tiene poncherita, no sé, lo estoy diciendo bien lúdicamente, pero finalmente yo soy bien, en ese aspecto yo soy bien cuidadoso, todo lo que tiene que ver con el peso, con los ámbitos nutricionales, yo prefiero derivarlos, cuando estamos en periodo, ya sea precompetitivo, yo les digo, miren, asesórense, ¿en qué peso tienen que estar? Por ejemplo, un competidor ya tiene que estar en 70 y está en 75. Asesórese usted con una nutricionista o un nutricionista, vaya al respectivo especialista y yo le voy haciendo la parte del seguimiento físico, que todo lo que hemos estado hablando. Pero por lo menos yo como entrenador, yo no me meto en otros aspectos que pueden ser un poco susceptibles para ciertas personas, y más cuando uno trabaja con niños. En lo psicológico también realiza lo mismo, o sea... Sí, en lo psicológico también hago tipo de derivaciones y no solamente en el ámbito de la competencia, también los chicos necesitan muchas veces motivación en clases porque siente que las cosas no le están haciendo, no le están funcionando, pero ahí como entrenador yo a veces me tomo la facultad de, por supuesto, motivarlos, de incentivarlos, de hacerle ese llamado de atención, pero finalmente cuando necesitan ya ayuda más compleja, como chicos, por ejemplo, que algunos se están tratando depresión, yo hago la respectiva derivación. O sea, en el fondo, a falta de un equipo multidisciplinario acá, usted claro, deriva, ¿no? Correcto. Y llega hasta su expertise, que es lo técnico, táctico, ¿cierto? Y competitivo. Exacto. Exacto. Muchas veces, y esto es como una reflexión, cuando uno quiere abarcar mucho por tratar de ayudar a un alumno, uno a veces lo termina perjudicando, más que ayudando. Por eso finalmente uno como entrenador o como profesor puede ir haciendo esas respectivas observaciones, pero finalmente cuando se escapa, como dice usted, profesor, de la expertise de uno, es mejor derivar a otra persona. Bueno, eso serían todas las preguntas. Muchas gracias. Así que le agradecemos su tiempo. No sé si quiere regalarnos alguna palabra. Sí, que le vaya muy bien en el trabajo. Que le vaya muy, muy bien. Sí, no, y son invitados, si quieren, después yo sé que más adelante van a tener mayores trabajos y pueden venir, aquí está la puerta abierta y todos los otros profesores de acá son bien simpáticos, si necesitan, por ejemplo, acá el profe que también pelea, él hace también trabajo, él se dedica mucho al ámbito de la halterofilia también, entonces, por si les interesa, después, estos son bienvenidos cuando quieran. Hay más profesionales del área de la actividad física que nos dedicamos a diferentes cosas acá en el gimnasio. Así que es. Ya, profesor, muchas gracias.